Dice allí la palabra de Dios. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Quién es el que va a estar con nosotros? Jehová. Alabado sea Dios. Entonces nosotros no tenemos que temer. ¿Por qué? Porque Jehová está al control ante cualquier situación. Amén. Gloria sea su nombre. Había un niño. Este niño creció con una frase clavada en su corazón. Mi papá nunca estuvo conmigo. Y lo que lo llevó a convencerse de eso fue que cada mañana cuando él despertaba, su papá ya se había ido a trabajar. Y cada noche cuando regresaba, él ya estaba dormido. Para ese niño, su conclusión era simple. Si nunca lo veo, es porque no está. Pero lo que el niño no entendía era que ese padre salía todos los días a trabajar hasta el cansancio, simplemente para darle un mejor futuro. Su padre luchaba, se sacrificaba en silencio, enfrentaba situaciones en su trabajo, todo siempre para darle el mejor futuro a su hijo. Ese padre no participaba, no iba a fiestas, ese padre no estaba perdiendo el tiempo. Su enfoque era sobre todo el cuidar y proteger a su familia. Pero el niño, desgraciadamente, creció sin entender eso. Y esa percepción equivocada comenzó a formar su carácter. Creó heridas en su corazón, resentimientos, enojos, algunos vacíos, y lo que lo llevó a tomar decisiones equivocadas. Mala conducta, malas amistades, rebeldía, conductas que lo llevaron a vivir una vida precisamente por esa propia idea que él tenía. Ser un niño abandonado, ser un niño que estaba sin su padre. Pasaron los años, ya el niño creció y un día después de haber asumido tantas consecuencias, al final enfrentó a su padre. Con dolor, con enojo acumulado, le dijo a su padre: si hubieras estado aquí, quizás mi vida hubiera sido diferente. El padre, quebrantado, le respondió: hijo, yo siempre estuve, tal vez no como tú querías, tal vez no como necesitabas, pero cada día yo salía a pelear por ti. Sé que yo no soy un padre perfecto, pero todo lo que hice, lo hice pensando en darte un futuro mejor. Solo que al tú percibir que yo no estaba, tomaste malas decisiones. Y en ese momento algo cambió en este niño. No cambió el pasado, no, pero sí cambió su percepción acerca del pasado. Por primera vez él entendió que no es solamente ver un padre ausente, sino el sacrificio que había hecho el padre en silencio. Carl Sagan, un astrónomo y divulgador científico, llevó al mundo una frase que se hizo muy popular. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Lo repito nuevamente a ver si se puede entender. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. A mí me gustó esta frase porque el hecho de que usted no vea a Dios no significa de que Dios no esté. Porque quizás mientras tú estabas pasando por ese momento de incertidumbre, por ese momento de dolor, por ese momento de angustia, tú pensabas que estabas solo. Sin embargo, el cielo en ese momento, en ese preciso momento, estaba trabajando en silencio por tu salvación. El Hijo dijo: si hubieras estado aquí. María y Marta también le dijeron a Jesús: si hubieras estado aquí. Pero en ambos casos la verdad era la misma. No era ausencia, era simplemente mala percepción de la realidad. Por eso el mensaje que les he traído hoy tiene como título: si hubieras estado aquí. ¿Podemos orar nuevamente? Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, mis padres, porque hasta aquí nos has cuidado. Nos hacen bendecidos y nos quieres hacer entender que incluso cuando pensamos que es ausencia, no es ausencia, es tú trabajando en ese silencio para darnos lo mejor que tú crees para nosotros.
Pon en nosotros siempre ese deseo de poder servirte, de poder honrarte, de poder tenerte siempre presente. Por eso pido la presencia de tu Espíritu Santo para que abra nuestros corazones y podamos entender tu palabra. Quédate con nosotros. Es en el nombre de Jesús que te lo pido. Amén. Amén. Bien, allí leemos en el pasaje bíblico. Pueden abrir su Biblia, pero acá lo tenemos igual para leer. Y yo quiero que alguien lo lea. Por favor, alguien tenga la amabilidad de poder leer el pasaje. Juan 11 del 28 al 34. Dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Gloria sea a Dios. Esto me lleva a hacerme a mí una pregunta. ¿Es Dios un Dios cercano o es Dios un Dios lejano? Veamos qué dice la palabra. Allí, por ejemplo, vemos en el Salmo 139, de 7 al 10. ¿Puede acompañarme a la lectura, hermano? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde oiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si al Seol hiciere mi estrado, allí estarás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. O sea, que aquí estamos mirando que para el salmista Dios es un Dios cercano. Donde quiera que él va, sabe, entiende y comprende que Dios está, independientemente de la situación o el lugar que se encuentre, su Dios está con él. Vamos a ver otro texto ahí en Proverbios 15:3. Proverbios 15:3. A ver qué dice allí la palabra. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. O sea que muchas veces nosotros decimos, Señor, pero ¿será que, óyeme, no puede ser que este que está haciendo mal siempre le vaya bien y yo que hago el bien siempre me vaya mal? O sea, Jehová está pendiente de esa persona. Por eso es que nosotros en la palabra debemos de entender que Él está mirando, Él está pendiente tanto de los buenos como de los malos. Gloria sea el nombre de Dios. Un último texto lo vemos allí en Jeremías 23, 23 y 24. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no le vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. O sea que cuando a veces nosotros cometemos pecado y pensamos, porque yo ahora mismo puedo cometer algún pecado y esconderme del pastor, esconderme del anciano, cuidarme de algún hermano. Y digo, bueno, no me vieron, estoy bien. No, Jehová te está mirando. O sea que donde quiera que tú te escondas, Jehová ahí te está observando. Amén. Pero ahora yo quiero hacer la pregunta personal. Para mí, para ti. ¿Es Dios un Dios cercano o un Dios lejano? Hay algo que me llama la atención y he visto en muchos cristianos hoy en día.
Saben que Dios está, pero actúan como si no estuviera. Mienten, engañan, odian, critican. Pero la verdad es esta, aún Dios, permitiendo todos estos males, nunca ha estado lejos. Dios no se mueve del lugar, mi hermano. El que pierde la conciencia es uno mismo. No es distancia, es percepción espiritual. No es que Dios está aquí, luego está allá. Sí, porque a veces pensamos que Dios no puede estar, por ejemplo, con esa persona porque esa persona es muy mala. ¿Y qué de aquellos lugares donde a veces decimos que Dios no está? Esos lugares malos, algunos centros nocturnos, por ejemplo, uno a veces dice, no, Dios no está allí. ¿Cuál es la gran diferencia? Dios sí está. Ahora, no habita en esos lugares. Amén. Porque si Dios tiene que poner su mano para sacarlo a un hijo de él de estos lugares malos, ¿lo hace sí o no? Porque si decimos que no está, entonces Dios no puede salvar al pecador. ¿Sí? Entonces Dios está en todo lugar, lo ve y lo conoce todo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Dios no se aleja. El problema es que nosotros nos distraemos, nos enfriamos o nos desconectamos de Dios. Muchas veces nos absorben las circunstancias, el dolor, el sufrimiento, nos domina el momento y sin darnos cuenta comenzamos a vivir como si Dios no estuviera presente. Pero este pensamiento no está tan distante. Lo podemos observar allí en personas cercanas a Jesús, como el caso de Marta y María. Dice Juan 11:21 allí la palabra de Dios. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Anteriormente nosotros habíamos visto sobre Marta, que Marta tenía doctrina. Marta conocía que Cristo era el Hijo de Dios. Marta conocía en la resurrección en los días postreros. Pero hay algo que me llama la atención, porque cuando ella confronta a Cristo, ella habla desde su razonamiento. Demuestra que al confrontar ella no tiene paz e incluso demuestra que tiene incertidumbre. Su fe está limitada al tiempo humano. Es como le dijera a Jesús, Señor, sí, yo sé que tú puedes, pero tenías que haber llegado antes. Ella lo demuestra cuando vimos anteriormente que ella está incluso frente a la tumba y duda incluso del poder de la palabra de Jesús cuando dijo que le abrieran la tumba. Señor, mira, tiene 4 días, ya hiede. O sea, que al su pensamiento y su razón estar limitado al tiempo humano, demuestra incluso incertidumbre. Y yo entiendo porque muchas personas en algún momento dijeron, Señor, si tú hubieras estado aquí, yo no me hubiera divorciado si yo me casé por la iglesia. O sea, demostrando que tienen la doctrina, pero el no ver que Dios está presente aún en tu situación, aún en tu problema, te hace percibir, te hace confrontar a Jesús como si en realidad Él no hubiera estado. Señor, otro ejemplo. Mis hijos todos se criaron en el evangelio y mira ahora cómo pudo ser que se fueran de casa. Señor, pero si a veces yo te doy mi diezmo, te doy mis ofrendas, ¿y cómo permitiste que yo perdiera el trabajo? El problema es que dudan precisamente de que Dios es un Dios presente, porque cuando pierdes la conciencia de la presencia de Dios, tú puedes terminar hablándole a Dios como si Él en realidad no hubiera estado. Entonces, la cuestión no es expresarle tu dolor a Cristo. Aquí Marta le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Le estaba expresando su dolor. El problema es, ¿qué te conduce a ti? ¿A qué te lleva a expresar tu dolor? ¿Te lleva a dudar o te hace confiar más en Dios? Por eso el mensaje central es que tú siempre percibas que a pesar de tu situación, a pesar de tu problema, e incluso a pesar de que tú le expreses tu dolor a Dios, tú veas que Dios es un Dios presente.
Miremos, por ejemplo, a esta escena que aparece ahí en la Biblia, en Marcos 6, del 46 al 49. ¿Alguien puede leer Marcos 6, del 46 al 49? Dice, y después que los hubo despedidos, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Bien. ¿Cuál es el contexto de esta historia? Nosotros habíamos, en la historia, vemos cuando Jesús convierte los panes y los peces. La multitud, una vez que Cristo convierte los panes y los peces, que lo multiplica estos 5,000, todo ello tan lleno, todo ello tan en gozo, todo ello tan en victoria. Y de repente cuando Jesús despide a todo el mundo, se va al monte a orar. Cuenta aquí esta breve reseña. Y manda a sus discípulos a remar, a ir a Betsaida, que daba al otro lado de donde ellos estaban. Pero aquí estamos mirando algo, que dice que al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. ¿Y dónde estaba Cristo? Dice ahí que él estaba en tierra. ¿Qué estaba haciendo Cristo ahí en tierra? Estaba orando. Sin embargo, miremos el versículo 48 y dice, y viéndole remar. O sea, ¿cómo que Cristo que está aquí orando y ellos están en medio del mar, lejísimo de Cristo, por allá, ¿cómo dice? Y viéndole remar. Yo pregunto, ¿Jehová mira cuántas cosas nosotros hacemos? ¿Sí o no? Está presente Jehová, está mirando, está ahí en el momento en que más uno lo necesita. Sí, mis hermanos, Jehová está mirando, Jehová está pendiente de cada uno de nosotros, independientemente de la situación. Noten los detalles, viéndola remar con gran fatiga, con un viento contrario. Dice cerca de la cuarta vigilia. Estuve mirando esta cuarta vigilia, según el calendario romano, se dividía en 4 sesiones. Eran 12 horas, comenzaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la mañana. O sea, de 6 a 9 era la primera vigilia, de 9 a 12 de la noche era la segunda, de 12 a 3, tercera vigilia, y de 3 a 6 era la cuarta vigilia. O sea, cerca de la cuarta vigilia vendría siendo aproximadamente a las 3 de la mañana. Es que Jesús lo ve a ellos remando con fatiga en medio del mar. Y el Evangelio de Juan ya nos dice que él los despidió al anochecer. O sea, imagínense cuántas horas tenían estos discípulos remando en medio del mar. Por eso dice con gran fatiga, porque remaban y al ver un viento contrario les era imposible llegar a Betsaida. Y en esa desesperación, en medio de esa incertidumbre, en medio de ese momento que estaban pasando sus discípulos, mi hermano, dice Jesús, y viéndoles remar. Wow, gloria sea el nombre de Dios, porque esto me dice a mí que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no voy a temer, porque Jehová está conmigo. Y eso es algo que tiene que grabarse en nuestros corazones. No importa si te quedaste sin empleo, no importa si tienes problemas en tu trabajo, no importa si tienes problemas en tu matrimonio, si tienes problemas con tus hijos porque ya crecieron un poquito y a veces pensamos que están alzando un poquito la voz y se creen a veces más grandes que uno. Esa situación simplemente tiene que dejársela a Dios porque Él está pendiente de tu situación. Gloria sea el nombre de Dios. Pero aquí entra ahora otro detalle, que es lo que quería Cristo que conocieran bien sus discípulos. Dice, y vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. O sea, que lo que está haciendo Cristo con ellos es que quiere que ellos le perciban. Sí, estamos mirando. Pero sigue diciendo, y viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. ¿Será que hay veces que nuestra incertidumbre, nuestro problema, al no permitirnos percibir que Cristo está presente en ese momento,
¿será que nos lleva a tener una ceguera espiritual? ¿Sí o no? Estaban ciegos espiritualmente. ¿Cómo tú vas a ver a Cristo, su gloria, cuando vemos muchos profetas que cuando caían en la presencia de Dios, que veían su gloria, caían rendidos ante él? Pedro lo vio en medio de una barca en el mar. Job lo vio ahí en un torbellino. Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, si eso es lo que llena el alma, estar en la presencia de Dios, ¿cómo tú vas a percibir que Cristo es un fantasma? ¿Pero qué clase de cosa es eso? ¿Por qué? Porque estaban, su incertidumbre, su momento de aflicción era superior al amor que le tenían a Cristo en ese momento. Era superior a ellos no percibir que Cristo estaba con ellos. Gloria sea el nombre de Dios. Era de noche, remaban con fatiga, en oscuridad y con miedo, en tinieblas, y al estar en ese estado percibieron a Dios como un Dios ausente. No te deja ver a Cristo como tu Salvador personal. Entonces es cuando yo vengo a la iglesia y en medio de mi incertidumbre, Dios me habla mediante un canto para saber que Dios está presente. Dios me habla mediante una prédica para saber que Dios está presente. Dios me habla incluso con algún consejo de algún hermano para percibir que Dios está cuidando de mí. Amén. Gloria sea su nombre. ¿Por qué nosotros entonces percibimos que Jesús está lejos? Porque tu dolor es mayor. Tus necesidades te cubren. Las tinieblas no te dejan ver a Jesús. Tus llantos son tantos que no te permiten ver que Jesús está presente. Tu preocupación es tanto que no te deja ver a Jesús. Incluso la distracción, algún deseo material mayor que el amor a Dios. Si Dios, mi hermano, está presente para ti, le reconoces, aunque no entiendas la situación, te rindes a Él. Señor, si hubieras estado aquí. Para una persona que no tiene discernimiento espiritual, en medio de la incertidumbre, Cristo no está. Pero para un discípulo de Jesús o para una persona que le ama, siempre está presente. Si nosotros notamos en esta historia, amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. De igual manera, ese amor era recíproco. En esta persona, Dios está presente. Y nosotros como discípulos, al amar a Cristo, para nosotros también debemos de entender que Dios está presente. ¿Por qué? Pues porque esa persona entiende que su visión, su pensamiento está sometida a la voluntad divina y no al pesar mundanal. Dice la palabra de Dios, porque a los que aman a Dios, ¿cómo termina el texto? Dice, todas las cosas le ayudan a bien. Gloria sea el nombre de Dios. Es cuando entra María en escena. Dice Juan 11:32, y María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, dice, se postró a sus pies. Ojo con el detalle. Se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. O sea, que aquí estamos mirando que María también expresa su dolor. Yo pregunto, si Jesús estuviera, ¿hubiera muerto Lázaro? Claro que no, porque Cristo es la resurrección y la vida. Ni si hubiera enfermado. Sin embargo, Dios lo permitió porque tenía un plan mayor, tenía un propósito en la vida de Lázaro, en una conversión también para todos aquellos que presenciaran esta escena. Por eso es que María ahora, cuando entra en escena, dice que solamente se postra a sus pies. Ella no discute como lo hizo Marta. Ella no cuestiona, ella no analiza, se rinde ante Cristo, le entrega su carga a Cristo. Ella entiende que sola no puede lidiar con el problema. Es como si dijera, Señor, mira, yo no entiendo el dolor, pero confío. Yo no entiendo el problema, pero me rindo ante ti. Sí, me duele, pero me someto. No tengo respuesta, pero sé que tu presencia es suficiente. Gloria sea el nombre de Dios. ¿Está Jesús con aquella persona que ama a Dios? Sí. ¿Está Jesús con un fiel discípulo de él? Sí. Si lo estuvo con los 12 discípulos, ¿cómo no lo va a estar con nosotros? Por eso Jesús nos promete algo allí en la palabra de Dios en Mateo 28:20. Dice, enseñándoles
que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que dice, yo estoy. Yo estoy. Ahí no dice yo voy a estar. Ahí no dice yo estaré. No, ahí dice yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Hermano, Dios está contigo independientemente del problema que tú tengas. Si te encuentras criticando, si te encuentras odiando, si te encuentras en cualquier adversidad, Dios está contigo. La cosa es percibir que Dios está con nosotros. Yo estoy con vosotros todos los días. Si el día tiene 24 horas y lo separa el día y la noche, ¿está Jesús en mis días y en mis noches? Es la pregunta para reflexionar. Porque Jesús no está solamente cuando yo vengo a la iglesia. Jesús no está solamente cuando yo oro la palabra. Jesús no está solamente cuando yo me arrodillo y oro. Él está en mi incertidumbre, está en mi dolor. Dice, he aquí, yo estoy. Dice, independientemente de tu situación, Él está. Solamente quiere que voltees y en ese momento te acuerdes de que Dios está presente. Gloria sea el nombre de Dios. Por eso, Cristo, el creador del tiempo, entró en su tiempo, se hizo carne para saber precisamente en qué momento de tu vida llegar para que veas que es un Dios omnipresente. Pero antes de darle solución a tu problema, Él quiere que tú notes algo. Dice la palabra de Dios allí, Juan 11:33. ¿Puede leer ahí, hermano? Juan 11:33. Juan 11:33 dice, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Wow. Aquí estamos mirando algo. Jesús no solamente ve tu problema, Jesús no solamente sabe tu problema, sino que también siente tu dolor. Mi hermano, Jesús también siente tu dolor. Él no solamente está como Dios omnipresente, sino que también es humano, 100% Dios, 100% hombre, y lo entiende porque Él sufrió el dolor en carne, vivió todo lo que pasamos nosotros. Dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Simplemente para que usted supiera que tu dolor también es de Él. Para que tu problema también sepas que Él está presente. Amén. Entonces estamos mirando que Jesús también siente tu dolor. Él está ahí pendiente de ti porque Él lo sufrió en carne propia. Dice la palabra de Dios, por ejemplo, allí en Hebreos 4:15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces yo leería, para poder entender bien este texto, leería así, porque tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. ¿Así lo entendemos mejor? Tenemos un sumo sacerdote, Cristo Jesús, que se compadece de nuestras debilidades. Simplemente ¿por qué? Porque sufrió en carne propia a toda aquella cosa que tú puedas soportar. Dice, fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, es como Marta y María. ¿A qué te lleva tu situación? ¿A qué te lleva el dolor? ¿A qué te lleva tu momento de adversidad? ¿A quejarte contra Dios? ¿A murmurar? ¿O a saber que Dios siempre está presente? Por eso, mi hermano, es bueno notar que cuando Jesús llega a esta situación, Él ve un escenario de dolor real. Ve lágrimas, ve duelo, ve frustración, ve dolor y una tumba cerrada. Así quizás te hayas sentido alguna vez en ese momento de incertidumbre, en ese momento de dolor. Quizás tú te hayas visto y tú te hayas visto tan solo que quizás tú no pienses que Jesús está. Pero mira lo que Jesús te dice hoy. Juan 16:33 dice, esta cosa os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, ¿dice Cristo que vamos a tener aflicción en este mundo? Sí. ¿Que vamos a sufrir? Sí.
Vamos a llorar, sí. Vamos a sentir eso que nos carcome por dentro, esa situación, sí. Pero Él te dice, confía. Ahí está la mayor promesa. En el mundo vas a tener la aflicción, pero confía. Ya Él venció. O sea, ¿qué yo voy entendiendo con este mensaje? Hermano, ya Dios resolvió tu problema. Si el mayor problema que Dios combatió en la humanidad fue el pecado, enfrentó la muerte, venció la muerte, ¿tú crees que no te va a resolver a ti un dolor de cabeza? ¿Tú crees que Dios no te va a resolver a ti un problema de trabajito? Si Dios está al control. ¿Pero para qué? Para que tú tengas paz. Vas a tener aflicción, vas a tener problemas, pero confía en que ya Cristo venció para que tú junto con Él también puedas ser partícipe del reino eterno en las moradas celestiales. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Entonces habíamos visto que Jesús, cuando llega, Él no llega para quedarse ahí en el dolor. ¿Qué es lo que hace? Enseguida busca dar solución al problema. Y en medio de todo eso hace una pregunta que parece simple, pero es profundamente espiritual. Dice Jesús, le está diciendo ahora a estas hermanas, ¿dónde le pusisteis? O sea, que hasta aquí estamos mirando que Jesús no solamente ve tu problema, sino que sabe de tu problema. No solamente sabe y ve, sino también que siente tu problema, porque para él se hizo carne para saber todo lo que nosotros pasamos. Sino que ahora llega y te pregunta, ¿dónde está? ¿Qué cosa? Tu problema. Noten, Jesús sabía dónde estaba Lázaro, sí. Jesús lo sabía. Él no necesitaba información, pero él necesitaba ¿qué cosa? Involucrarlos a cada uno de ellos. Por eso el mensaje que te está diciendo Cristo hoy es que lo involucres en tu problema. Yo sé que a veces somos sabios y que como sabemos y tenemos la capacidad de poder resolver problemas, a veces no apartamos a Dios porque lo sabemos. ¿Dónde le pusiste? Dice Jesús. Muéstrale tu problema a Jesús. O sea, que Él no quiere resolverle solo porque Él puede, Él sabe. Él quiere que tú lo enfrentes con Él. Él quiere que tú le digas para recordarte que más que resolver un problema es una cuestión de relación con Dios. Por eso, como bien te decía ahorita, ya Jesús, mi hermano, tiene tu problema resuelto. Él simplemente quiere que camines junto con Él. Quiere que intimes con Él. Quiere que tenga una relación con Él. Porque ya Él resolvió el problema. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Caminar con Él para saber que Dios está presente y está al control de mi problema. ¿Dónde le pusiste? Dice Jesús. Dice Jesús, ¿dónde es que exactamente está el problema? ¿Tus hijos no te quieren? ¿Tu matrimonio se quiere romper? Aún estás sin trabajo, te va mal en el negocio, ya Cristo lo sabe, pero Él quiere que se lo muestre tal cual. Yo me maravillo porque a veces vamos al doctor y le damos al doctor todo tipo de información. Mira, doctor, me duele aquí atrás, aquí, y me duele aquí, y tengo esto. Y el doctor viene y te dice, y tú, señor, doctor, me duele también el pie, y le damos al doctor todo tipo de información. Ahora, ¿qué le estamos diciendo a Cristo? Señor, mira, tengo este problema ya, a ver cómo tú puedes hacer. ¿Será esa oración la que Dios quiere que tengamos con Él? ¿O quiere Dios que realmente le mostremos el problema? ¿Dónde está tu problema? Te dice Cristo hoy. Porque muchos hablan del problema. Oran y ayunan y a veces somos expertos generalizando el problema. Señor, mi familia. Señor, mi matrimonio. Señor, mira, mis hermanos, incluso, Señor, mi iglesia. Y no está mal orar por esos problemas generales. Pero nos hemos acostumbrado tanto a generalizar que muchas veces se nos olvida que debemos de voltear un poquito la mirada y mirar el yo interior. Cuando nosotros vamos a sincerarnos con Dios y pedirle que quite mi rencor, pedirle a Dios que quite mi celo,
mi envidia, tipo fariseo y el publicano, ¿se acuerdan? Indirectamente el fariseo oraba, Señor, gracias porque yo no soy como los otros. Indirectamente el fariseo está orando por el prójimo. Indirectamente el único problema era que el fariseo no se veía a él. No veía su orgullo, no veía su envidia, no se veía a él. Por eso es que a veces quizás queremos ver un cambio externo, pero nosotros nos olvidamos que el verdadero cambio comienza con uno mismo. Miren cómo dice el salmista. Dice Salmo 139, 23 y 24. ¿Puede leer allí, mi hermano? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. O sea, que para Dios poder guiarme en la verdad, mis hermanos, hay que sanar. ¿Y desde dónde? Desde adentro. Por eso dijo Dios en la palabra, os daré corazón nuevo y pondré mi espíritu dentro de vosotros para que andéis ahora en mis estatutos y ordenanzas. ¿Es lo que quiere Dios de nosotros? Sí, que nosotros sanemos, que nosotros entendamos que el problema hay que sacarlo de raíz. ¿Saben? Muchas personas tienen tumbas internas. Quizás sea una traición, quizás sea una pérdida, alguna desilusión, alguna decepción. Una oración que quizás le hiciste a Dios en algún momento y no fue respondida. Pero en vez de sanarlo, ¿qué hacen? Lo entierran. Y ahí está. Un trauma que quizás cargan de por vida, alguna decepción que cargan. Y ahí está, enterrado. Por eso, una vez que Cristo me pregunta dónde es que está el problema, la única parte que me toca es ¿qué cosa? Obedecer, someterme a su voluntad, porque solo Él da solución, porque solo Él está al control de mi problema. Y ahora viene mi parte. Para poder Cristo cumplir su propósito en mí, depende solo de una cosa: someterme a Él, entender que Cristo es el que tiene la solución. Jesús pregunta, Juan 11:34, ¿dónde le pusisteis? Ellos le respondieron, ven Señor, ven y ve. Gloria sea el nombre de Dios, porque es lo que tenemos que entender cada uno de nosotros. Mostrarle el problema, guiarlo al problema, llevarlo a la situación real del problema, obedeciendo y sometiéndome a su voluntad, entendiendo que solamente Él tiene el control de mi vida. Dice el texto que ellos le dijeron, Señor, ven y ve. Ahora imagínate a María cogiendo de la mano a Cristo y diciéndole, ven Señor, es aquí donde está mi dolor. Es aquí donde está mi situación, mi pesar, mi aflicción, eso que yo tengo enterrado, aquí es donde está. Ven, Señor, es aquí donde está la tumba, porque yo necesito personalmente, individualmente, en mi intimidad, llevarlo a donde, a ese problema, a mi tumba. Muéstrale, mi hermano, tu tumba a Cristo. Jesús no resucitó a Lázaro desde lejos, pudiendo hacerlo, teniendo el poder. Y usted y yo tenemos que entender que tenemos que entregarle a Jesús no el problema, sino la raíz del problema. ¿Dónde está la raíz del problema? ¿Afuera de la tumba? No, el problema está dentro de la tumba. Y ese problema puede estar en nuestro corazón interno a veces, cargando cosas. Dice Cristo que del corazón salen los malos pensamientos. Es ahí donde Cristo quiere entrar. Muéstrale tu tumba a Cristo. La raíz del problema es lo que le interesa a Cristo. Es como cuando tú cortas un árbol. Tú tienes este árbol frente a tu casa, interrumpe tu vista y tú cortas el tallo o cortas el tronco. ¿Y qué hace el árbol? Va a seguir creciendo. Va a seguir el problema. Por eso quiere Cristo que tú lo arranques de raíz, y al arrancarlo de raíz, ¿qué hace? Desaparece para siempre. Eso es lo que quiere Cristo cuando una vez que llega a tu tumba. Pero no le diga, Señor, yo tengo una tumba. No, muéstrale lo que hay adentro. Señor, ven y ve. Y una vez que Él vea, se lo entregas. Pues es Cristo quien, la resurrección y ¿qué? Y la vida. Gloria sea el nombre de Dios. Casi termino con esta historia. Este señor perdió su negocio después de años de esfuerzo.
era su sueño, era su estabilidad, era su identidad. Tantos años le había dedicado a este negocio que era el todo de su vida, su sustento, le proveía todo. Pero lo pierde. Y eternamente decía, yo estoy bien. Dios sabe lo que hace. Es como cuando a veces decimos, Dios está al control. Y estamos mirando que Dios quiere que tú le muestres tu problema. Y muchas veces también nosotros nos encontramos y decimos, bueno, este hombre decía, estoy bien. Dios sabe lo que hace. Pero por dentro estaba frustrado, estaba resentido, estaba decepcionado. Él nunca hablaba del tema. Y cada vez que le hablaban del tema, lo que hacía era esquivarlo. Él prefería no hablar de ello. O sea, ¿qué hizo? Enterró su problema. Hasta que un día su mejor amigo le enfrenta, entiende su problema y le dice, tú no le has mostrado a Dios realmente dónde te duele. Solo le estás mostrando una versión fuerte de ti. Dios no quiere hombres fuertes. La palabra de Dios dice que Dios está cercano a los quebrantados de corazón. Y una vez que este señor escucha estas palabras de su amigo, instantáneamente algo cambió en él. Por primera vez esa noche, en oración en su casa, oró diferente. Señor, mira, es aquí donde está. Esto fue lo que perdí. Esto es lo que me dolió. Esto es, Señor, lo que yo no entiendo. No fue una oración bonita, pero fue una oración sincera y real. Y algo cambió en él. No fue de inmediato el milagro externo, pero sí fue inmediato el milagro interno. Salió la amargura, volvió la paz, recuperó la fe. Meses después, Dios abrió una puerta mejor que la anterior y volvió a ser un hombre exitoso. Marta y María tuvieron que guiar a Jesús a la tumba. Ellos no podían quedarse en la casa llorando, vivir con esa agonía, con esa incertidumbre. Entendían y comprendían que es a Cristo a quien hay que llevarle nuestras cargas. Tuvieron que decirle, Señor, ven y ve. Y esto es clave porque el milagro comienza cuando tú dejas de esconder el dolor y decirle llevar a Jesús exactamente al lugar donde lo enterraste. Y yo no sé, mi hermano, si tú hoy estás atravesando por alguna situación, alguna aflicción o algún dolor, algún problema o alguna necesidad. Yo no sé si tú llevas tiempo cargando una herida y decidiste sin saber lo que debías hacer en ese momento, decidiste enterrarla. Yo solo quiero decirte, mi hermano, que hay un Dios que nos creó, un Dios omnipresente que sabe de tu problema, ve tu problema, entiende tu problema y no solamente sabe todo eso, sino que también siente tu dolor y tu aflicción. Y Él está cercano a ti para que tú entiendas que en medio de cualquier situación, en medio de cualquier problema, Dios está presente. Es tiempo no de esconder, es tiempo de sanar, pero debes de entregarle a Jesús lo que hay adentro. Por eso es que tú ves que María cuando llega a Cristo, lo único que hace es, Señor, yo no entiendo nada, a mí no me importa nada, yo solamente entiendo que tu presencia es suficiente. Y allí se rindió a los pies de Cristo y le adoró. Mensaje para nosotros, primera de Pedro 5, 6, 7. Dice la palabra de Dios, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, dice echando toda. No dice échame un poquitico, muéstrame solamente la tumba. No, dice toda vuestra ansiedad sobre Él, lo que hay dentro de la tumba, porque Él, dice, tiene cuidado de vosotros. Y si así lo entendemos, tenemos que entregarle todas nuestras cargas a Él. Yo, mi hermano, yo decido hoy mostrarle a Cristo lo que está dentro de mi tumba. Es mi deseo que usted también así lo entienda. Y entregárselo, porque solo Él, aquello viejo, lo restaura. Aquello que yo pensaba que no servía, Cristo es el que le da valor. Aquello que pensaba que estaba muerto, solamente Cristo
en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, solamente puede resucitarlo. Por eso, que la gloria y la honra sea siempre para Dios. No te olvides, Jesús está presente.